vamos a platicar con el doctor Clemente Ruiz Durán. Él es el coordinador de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la propia Facultad de Economía. Vamos a conversar con él unos minutos aquí en vivo desde los Estados Unidos de Norteamérica y con cobertura a todo el continente americano, Caribe y España. ¿Cómo está, doctor Ruiz Durán? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Mucho gusto en saludarlo, gracias por tomar la Igualmente. comunicación. Gracias. Doctor, unas cuantas preguntas para que nos pueda usted ubicar sobre ciertos temas que son de máxima importancia. En el caso de la economía de nuestro país, escuchamos con frecuencia que instituciones internacionales o algunas nacionales nos hablan de un mayor crecimiento para este año en lo que es la producción, el Producto Interno Bruto de México, el crecimiento de México, y también se mezcla con el tema de la multicitada reforma laboral, los temas de la política industrial mexicana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es para usted, doctor Ruiz Durán, la realidad concreta de la economía mexicana? ¿Va para adelante, está estancada o va para atrás? No, mire, yo creo que estamos creciendo. Hay que tomar en consideración que en 2009 caímos un 6%, ¿no? Sí. Entonces, se recuperó la economía americana un poco en 2010, crecimos, y crecimos bastante, ¿no? Durante 2010, y la economía americana ahí va, y eso nos está jalando, ¿no? Sí. Está jalando la economía mexicana, e indudablemente que tendremos un crecimiento muy similar al que se obtuvo en 2010, pero esto, ¿dónde nos coloca, no? Sí. Nos coloca, habremos recuperado la caída de 2009, Sí. pero ligeramente por arriba nos coloca de 2009. Es decir, apenas estaremos estabilizando el crecimiento, ¿no? Necesitamos, para realmente pasar del bache, crecer durante 2 o 3 años más a ritmos del 5%. Entonces, Sí. No, porque de lo contrario, ¿no? Lo que estamos viendo pues es simplemente la recuperación de una caída, ¿no? Entonces, se va bien, dependemos mucho de la economía estadounidense, y por lo mismo dependerá de cómo se vaya comportando la economía estadounidense para nuestro desempeño, ¿no? Sí, sí. Consideramos que, bueno, todo es muy incierto en estos momentos, ¿no? Usted vio la semana pasada, fue por un último minuto, ¿no?, de que se logró salvar el de que suspendían el presupuesto norteamericano, ¿no?, porque no había un acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cuestiones nos colocan en una situación de mucha inestabilidad, ¿no? Lo que no hemos logrado los mexicanos en este momento es consolidar a nuestro mercado interno con una fuerza que, aun cuando en el exterior pasaran sucesos no nada buenos, ¿no? En México, con nuestro mercado interno, pudiéramos compensar esa situación. Sí. Entonces, el mercado interno está muy difícil, ¿no? Sí. Sí, dígame. No, ¿cuál es la explicación muy específica para usted, doctor Clemente Ruiz Durán, de un asunto que, como usted lo dice, hace ya muchos años se viene hablando en México, el que tengamos una economía interna sólida, orquestada, la cual en el momento de lo que llaman un choque externo, algo que venga de afuera, incluso de Estados Unidos, nosotros tengamos la resistencia con nuestras propias fuerzas para poder resistir esta circunstancia y no ser tan dependientes del exterior. ¿Por qué no se ha logrado? Mire usted,
básicamente, ¿qué es lo que constituye el mercado interno, no? Es el consumo de los hogares más la inversión privada, ¿no? Sí. Hemos estado dependiendo para la inversión, en gran medida, de la inversión extranjera, ¿no? Sí. Si bien inversión extranjera, nuestra inversión crece bastante. Entonces falta de que nuestros empresarios inviertan más en el país. Después necesitamos apuntalar el comercio privado, es decir, el consumo de las familias. Sí. Y ahí lo que ha habido es un estancamiento, pues, de los ingresos de las familias, ¿no? El salario mínimo prácticamente no se ha movido, ¿no? Sí. Aun cuando la productividad se ha movido. Entonces, esto, por ejemplo, en países como China, ¿qué es lo que han hecho? Han estado tratando de cambiar el eje de la exportación hacia la consolidación de un mercado interno fuerte. Así es. Para eso han estado subiendo, por ejemplo, en los últimos 5 años se duplicó el salario mínimo en China. Se llegaron a acuerdos de productividad para el pago de los salarios. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones pendientes en nuestra economía, ¿no? Sí. Es decir, no hemos logrado que las familias tengan un ingreso lo suficientemente fuerte como para que ellas fueran las que realmente determinaran el ritmo de crecimiento. Sí. Ahora, sí. inversión y consumo de las familias son lo que dan un mercado interno fuerte. Sí. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es cambiar el modelo de un modelo de crecimiento excluyente, en donde no generamos los suficientes empleos para todos, hacia un modelo de crecimiento incluyente, ¿no? En donde podamos proporcionar un empleo creciente. Entonces, usted ha oído hablar de los famosos ninis, ¿no? Sí, Que ni sí. estudian ni trabajan, porque a los jóvenes estos no les estamos dando los suficientes elementos para que puedan incorporarse al mercado de trabajo, ¿no? De una manera exitosa. Entonces, necesitamos generar empleos. Para generar empleos se necesita incrementar la inversión de manera muy acelerada. Sí. Entonces, somos una economía que entonces, como no les podemos dar el empleo suficiente, pues crece la informalidad, ¿no? Y entonces los jóvenes tienen que insertarse en ese mercado, ¿no? Sí. En un mercado de baja productividad que no permite en realidad consolidar el mercado interno, ¿no? Ahora, doctor, hace muchos años, tanto usted en su actividad como yo en la mía, creo que hemos escuchado junto con las personas que están atendiendo a esta conversación, hemos escuchado el mismo problema. La gente se queja de que no tiene un salario, no solo mínimo, sino incluso en niveles superiores, que le permita salir a hacer precisamente una economía interna fuerte. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Quién tiene en sus manos o quiénes tienen en sus manos la decisión de permitirnos pasar a los niveles superiores? Mire, yo creo que sería cuestión de un acuerdo nacional, porque mire, ¿qué es lo que tenemos que cambiar, no? El trabajo tiene que ser remunerado de acuerdo a su productividad, ¿no? Para que entonces todos marchemos bien. Ahora, ese es el acuerdo al que no hemos llegado. Los acuerdos por productividad, que a la gente se le paga más por la productividad que está teniendo, ese acuerdo no existe. Entonces los empresarios, el gobierno y los trabajadores deben de llegar a un acuerdo de que la productividad es la base. Ahora, esto ha sido sumamente difícil porque no hay cláusulas de productividad en la mayoría de las empresas. Entonces revisan muy ligeramente los salarios, y los salarios no son suficientes como para poder consolidar el mercado interno. Sí. Entonces estamos en una cuestión de la redefinición de una estrategia de desarrollo, ¿no? La estrategia de desarrollo debe de ser primero, incluyente en términos de que generen los empleos y que los empresarios, muchos de ellos tienen que aceptar que la fórmula de remunerar tiene que ser una fórmula de productividad, ¿no? Entonces, el gobierno no ha querido meterse en estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Y no ha querido la reforma laboral que se está discutiendo,
en la Cámara de Diputados en estos momentos, es una reforma laboral que no toma en consideración estos elementos, ¿no? Sino que simplemente lo que quieren es flexibilizar más el mercado de trabajo sin tener los frutos que podrían venir de una productividad mayor. Entonces yo creo que es una visión equivocada por parte del gobierno mexicano, porque entonces no sabe exactamente las raíces de un crecimiento débil en términos del mercado interno, ¿no? Sí. Entonces, creo que debía de haber una demanda nacional en términos de que la reforma laboral debía de considerar estos elementos, ¿no? Sí, entonces, son varias reformas, ¿no?, a las cuales nosotros nos tendríamos que abocar, ¿no? La primera es una reforma para una mayor inversión en el país. La segunda es, con esto se generarían empleos, pero los empleos tendrían que estar remunerados adecuadamente, ¿no? Entonces, no es un cambio fácil, porque tiene que ser un acuerdo nacional, ¿no? Sí. Y ahora, usted sabe que cada 6 años se renueva el país. Entonces, eso serán los puntos de discusión que tendremos que tener para ver quién de los aspirantes a renovar el país están pensando en una visión más amplia, ¿no? En una visión de incorporar esos elementos de los que estamos hablando, ¿no? Es de llamar la atención, doctor Ruiz Durán, el hecho de que, y lo estoy diciendo repitiendo sus palabras más o menos, ¿no? O sea, el gobierno aparentemente no quiere meter las manos, cuando se supone que una de las funciones de gobernar es precisamente hacer que todos los puntos se integren para que un Estado pueda ir por la ruta directa. Los empresarios, si no todos, muchos, no quieren utilizar la mecánica de la productividad, que es mucho mejor para el trabajador y para la empresa y para el gobierno, que la mecánica de un salario fijo, bajo, el cual no nos saca del agujero donde hemos estado durante ya no sé cuántos años. Y por el otro lado, el que, pues, teniendo tantas universidades, gente que ha estudiado en tantos países del mundo, teniendo el Internet, teniendo funcionarios incluso con no sé cuántos doctorados, etcétera, tal pareciera que, si me permite, y el término es mío, doctor, es como una confabulación, ¿no? Vamos a mantener los sueldos bajos, así vamos a tener más utilidades, el gobierno se hace de la vista gorda, siempre hablamos de una reforma laboral, la cual no llega, y el resultado es que estamos dependiendo de factores externos y, por supuesto, con pues la decadencia del ingreso de los mexicanos. Sí, y mire, yo agregaría toda esta cuestión de que, desgraciadamente, el gobierno ha resultado ser muy inefectivo, ¿no? Imagínense que en un país donde hay pocos recursos, el gobierno no ejerce su gasto y se queda con el dinero. El Fondo de Infraestructura el año pasado se quedó con dinero. ¿Cómo puede usted imaginar de que nosotros, los mexicanos, a través del Congreso, aprobamos un presupuesto para que lo gastara y no tuvo capacidad de gastárselo? ¿Y por qué no la tuvo? ¿Por qué? Pues por ineficientes. Porque, es decir, ellos mismos se frenan, ellos mismos son incapaces, ¿no? Entonces tenemos que revisar realmente el gobierno que tenemos, en términos de que queremos un gobierno efectivo. Y lo que hemos tenido en los últimos años ha sido sumamente inefectivo. No solamente en la cuestión de la inversión, en la cuestión de la seguridad, en varias cuestiones. Entonces, lo que es necesario para el país es, ya que tenemos la oportunidad de renovarnos cada 6 años, pues pedir, ¿no?, solicitar que quienes quieran proponerse para este recambio institucional sean gentes que puedan tener una visión, primero de largo plazo, que no estén pensando en 6 años, sino en los próximos 20 años para el país. Y la segunda cuestión de que van a ser efectivos en el desempeño de su desarrollo y que aquello que se les
diga que van a hacer, lo tienen que hacer y lo tienen que hacer de buena forma, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, si usted se da cuenta, ¿no? Tenemos la oportunidad en este momento de volver a discutir el país, discutámoslo en serio y a profundidad, sí, y pensando no solamente en el cambio del próximo año, sino en el cambio que debía de tener el país para tener en el año 2050 ya una sociedad consolidada de clases medias y que todo el mundo viviera con un piso social básico, ¿no? Entonces, creo yo que este país tiene mucho vigor, tiene muchas riquezas, pero que no las estamos aprovechando adecuadamente, ¿no? Sí. Una última pregunta, doctor, si me permite. De todo lo que es Hispanoamérica, vamos a pensar de México hacia abajo, y como siempre digo aquí en el programa Vivo en Vivo, pensemos un poco en el Caribe y en España. ¿Cuál es para usted el país que tiene entendida mejor la lección? ¿Cuál es el país que claramente tiene definido el rumbo hacia lo que usted ha marcado? Mire, yo creo que los que decidieron hacer ese cambio fueron los brasileños. Sí. Los brasileños decidieron instrumentar una visión, ¿no?, en la cual hacer un pacto entre empresarios y trabajadores, y han estado redistribuyendo el ingreso. Y entonces están consolidando su mercado interno, tienen diversificado su comercio exterior, entonces no dependen de un solo país como dependemos nosotros. Claro. Y entonces hay una visión de invertir en ciencia y tecnología, invierten más, casi el triple de lo que estamos invirtiendo nosotros, ¿no? Entonces, Brasil ha hecho su tarea, que le falta mucho por avanzar, pero hizo su tarea porque hay un pacto precisamente para marchar por un camino diferente al que habían venido observando durante el siglo XX. Entonces, debíamos aprender de los brasileños, debíamos buscar una mayor alianza estratégica con ellos para poder de esa manera, ¿no?, compartir ideas y hacer alianzas estratégicas con ellos, ¿no? Doctor, qué bueno que ha repasado usted los puntos principales de un arcaico asunto que, en palabras mías, no suyas, no se han atrevido en muchos sectores a dar el paso definitivo, y el resultado es que siempre andemos pues quejándonos de inestabilidades o faltas de crecimiento o ingresos bajos y todo lo que usted nos ha platicado. Yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya tomado la llamada directamente desde la Ciudad de México, al doctor Clemente Ruiz Durán, que es el coordinador del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad de Economía. Doctor, le agradezco muchísimo y seguiremos molestándole de vez en cuando. Y quedan sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien, muy amable, gracias.